¿Qué tal, amigos? Soy Verónica Zanoni, bienvenidos una vez más a Conversaciones que mejoran tu mundo. Antes de conversar con Henry Carvajal, me gustaría invitarte a suscribirte y a pulsar la campanita de notificaciones para que recibas las entrevistas que subimos de lunes a viernes y nuestro resumen semanal de noticias de mundoenpositivo.com. Y ya estamos listos. Hoy vamos a hablar acerca de quédate en casa y luego qué. Henry Carvajal es empresario, networker venezolano-mexicano con más de 30 años de experiencia en redes de mercadeo, es motivador y conferencista sobre temas de desarrollo personal y ha diseñado un programa para apoyar a las personas luego de pasar esta crisis que actualmente estamos viviendo como humanidad. Además es un gran amigo. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Vero. Estamos aquí de nuevo contigo. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir con toda tu audiencia y poder hacer un granito como aporte a todo lo que está pasando en nuestra sociedad a nivel globalizado. Tú en Panamá, yo aquí en México y donde nos pudieran estar escuchando. Realmente el querer compartir contigo para mí ha sido un privilegio y el que me hayas invitado a tu programa para mí es un privilegio. De verdad, estamos a tu disposición, Vero. Muchísimas gracias, Henry. Van a pasar semanas, meses, no lo sabemos, mientras menos, mucho mejor. Y eso depende mucho de la conciencia de las personas. Cuéntanos, ¿en qué podemos nosotros invertir este tiempo para cuando volvamos a retomar lo que es la actividad regular, podamos hacer las cosas de una manera diferente, tal vez de una manera mejor y poder aprovechar este tiempo? Bueno, definitivamente, como dice el título de este programa, quédate en casa y luego qué. Mira, yo creo que toda persona responsable, toda persona que acata las ordenanzas gubernamentales, hemos tomado la decisión de quedarnos en nuestras casas. Y eso es correcto y eso es lo que mejor conviene para todos nosotros. Pero la pregunta que todos debemos de hacernos, ¿y luego qué? Entonces hoy quiero compartir con toda tu audiencia y de todas las personas que nos puedan escuchar a través de las redes sociales y a través de tu canal, definitivamente pues 5 aspectos que yo considero sumamente importantes. Partiendo de la base que si una persona ha sido empleado de un corporativo y el corporativo le dijo quédate en casa, esa persona probablemente pues quedó en casa con un ingreso porque es un corporativo grande. Pero también hay otro tipo de personas que le dijeron quédate en casa, pero por el hecho de trabajar en una empresa pequeña o mediana, simplemente le dijeron no podemos darte tu ingreso, no podemos darte tu salario, quédate en casa. Y probablemente hay otro tipo de personas que a lo mejor son personas que tienen que salir diariamente a ganarse el pan de cada día, el poder llevar a su casa el alimento, porque son personas que pertenecen a lo que comúnmente nosotros conocemos como la economía informal. Personas que diariamente, llámese un taxista, llámese una persona que esté en un mercado, llámese una persona que atiende en las cosas más elementales, pero que no pertenece a ninguna fuerza laboral de ninguna empresa. Y entonces ese es otro tipo de personas que va a estar en casa. También hay otro tipo de personas, por ejemplo, como aquellas que son jubiladas, pensionadas, que le dijeron quédate en casa. Y entonces, ¿qué comportamiento tiene esta persona en relación a las que antes he mencionado? O si simplemente la persona durante toda su vida o en su gran parte de su tiempo, más del 90% se la pasa en casa porque es una persona que económicamente es apoyada por el esposo o toda la parte de la economía familiar procede de otro nivel de ingreso que no proceden de ella. Entonces el contexto para esa persona es completamente distinta. Y también hay otro tipo de personas, por ejemplo, personas que
llevan muchísimos años antes que esto pasara trabajando desde su casa, que prácticamente su ingreso, más del 70% venía de la labor que venían haciendo en casa, llámese trabajando a través de internet o a través de negocios domésticos que tenían en casa. Entonces, hay tanta diversidad y tanta variedad de quédate en casa y luego qué. Y entonces aquí es donde me vino la reflexión que yo dije, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar y aportar a muchísima gente que recibe el mismo mensaje, pero con contextos distintos, con experiencias diferentes? Y la primera que se me vino a mi mente y la quiero compartir contigo de todo corazón es la siguiente: seamos solidarios. Y esta es una palabra que hoy debemos de tener en nuestra mente y en nuestros oídos y en nuestro corazón, algo maravilloso. Y lo comparto con los que están más cercanos a mí, porque muchas veces escuchamos comentarios de personas cuando salimos al súper o tenemos que salir a hacer ciertas compras, o que de repente alguien tiene que llevar a su paciente al médico, etc. Nosotros notamos, sin que la persona lo exprese, cuando estamos haciendo la fila para pagar en el súper o estamos en una farmacia, cómo su lenguaje corporal o a lo mejor su expresión visual es de rechazo, de cierta sí, cuidado contigo. Es decir, eso no es solidaridad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, parto desde el punto de vista del juicio hacia otra persona y critico por qué fulano de tal sale o por qué cual o cual hace tal o cual cosa, definitivamente yo no estoy siendo solidario, porque depende del contexto con que yo esté en mi casa, de acuerdo a lo que a nosotros acabamos de describir de diferentes formas cuando hemos sido convocados a quedarnos en casa. Créemelo, que nosotros podemos empezar a juzgarnos los unos con los otros, y eso no suma, eso no favorece, porque creamos más bien una separación. Y entonces aquí mi palabra de recomendación es: sé solidario, pero una solidaridad de verdad genuina, sincera. No es que tienes que sacar tu billetera y darle dinero al otro, no, sino que simplemente con no juzgar y simplemente con respetar al otro, créemelo que va a ser algo maravilloso. Esa es la primera parte. La segunda, a mi modo de entender, es sé activo quedándote en casa. Y cuando me refiero sé activo quedándote en casa, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Simple. Mira, las autoridades nos han dicho y nos han convocado de que vayamos a nuestras casas, pero el quedarnos en nuestras casas, ya sea porque tengamos el recurso para mantenernos en esa etapa o no lo tengamos, eso, como muchísimas autoridades lo han dicho, no se trata de vacaciones. Y esto es una parte sumamente responsable que tenemos que entenderla. No nos convocaron a estar en casa para estar de vacaciones. Y cuando yo digo responsablemente activo, es a lo que me refiero, de que yo en casa debo de aprovechar al máximo, de hacer aquellas cosas que durante muchísimo tiempo quise hacerlas, pero por no tener, entre comillas, el tiempo suficiente, no las hice. Como que reparar cosas en la casa, si eres hombre, si no tienes pareja en casa, pero que tú sabes resolver las cosas, aprovecha para resolverlas en este momento. Si no has tenido el tiempo para leer ese libro que compraste y lo tienes en la biblioteca, aprovecha para leerlo. Si de repente no has tenido el tiempo para hacer el curso que siempre quisiste hacer de cualquier tema que tú quisieras hacerlo, aprovecha a hacerlo. Si quisiste empezar a escribir una novela, un libro, una letra para una canción, o escribir música, hazlo. Es decir, lo interesante es que estés activo en casa, estés activo. Mira, una parte sumamente interesante, como yo la llamo, que muchas veces hoy en día muchos conflictos se están presentando en familia, porque de repente, en vez de aprovechar, compartir el tiempo con la familia, pasamos mucho más tiempo cada quien pegado al teléfono, viendo algún programa o viendo noticias o viendo memes o viendo, por ejemplo, algún programa de Netflix o de algún otro tipo de empresa. Es decir,
Y en lugar de aprovechar esos momentos de compartir, no lo hacemos. Te voy a dar una recomendación: aprovecha a cocinar en casa. Mira, hubo una experiencia aquí en la familia. Aquí vivimos en un edificio donde vivimos 4 familias, cada quien en su apartamento, y me pareció una cosa genial en donde cada una de las hermanas se puso de acuerdo y dijo: mira, el día tal desayunan en mi casa. Entonces ese día pues la familia cocina en casa, invita al resto de la familia. El día siguiente estuvimos en la otra casa, dentro del edificio, sin salir a la calle, y eso ha ido permitiendo compartir en familia, los sobrinos, los hijos y todo eso en familia, y pasamos 2-3 horas compartiendo en la mesa, que a lo mejor en otras circunstancias de casualidad nos comemos con el hijo o con la mamá o con la pareja el sanguchito o la hamburguesita de pie apurado porque tenemos que salir a la oficina o hacer algún otro tipo de actividad. Aprovecha ese tiempo, quédate en casa, pero activo. Acuérdate, activo. Es una cosa que lo recomiendo enormemente. No te pongas simplemente inactivo, porque normalmente la parte de la inactividad destruye el cuerpo, destruye la mente, y entonces nos ponemos definitivamente muy pero muy mal. La tercera cosa que quiero compartir contigo, aprovechando este espacio, es: infórmate, pero no te satures de información. Mira, he conocido en estos días personas en pláticas: no, ¿para qué yo voy a escuchar noticias? ¿Para qué yo voy a escuchar tal o cual información? Es un error. Es un error, porque sí necesitamos estar informados, porque el hecho mismo de que tú no te informes de manera correcta, reconociendo la fuente y la procedencia de esa información que estás recibiendo, en lugar de tú tapar tus oídos y en lugar de tú cerrar tus ojos, pensando de que por ti solito no quieres tener información, probablemente eso, en primer lugar, de entrada te lo digo, no va a detener el problema. En segundo lugar, lo que puede ser es que tú mismo, por estar desinformado de algo, puede ser más bien un motivo de afectar a otros. En lugar de tú ser parte de la solución, te conviertes en parte del problema. Entonces, el estar informado es algo responsable, es algo que de verdad a nivel de conciencia tenemos que entenderlo. Lo que sí quiero, al mismo tiempo que te digo esto, es decirte lo otro: no te satures de información, porque también he visto personas que pasan horas y horas pegadas frente a una pantalla de televisión, o frente al Twitter, o frente a YouTube, a cualquier, vamos a decir así, aplicaciones de redes sociales, y entonces invades tanto tu mente de información, algunas genuinas y verdaderas, y otras no tan verdaderas, que yo he dicho siempre que por muy fuerte que tú seas emocionalmente o intelectualmente, no estás inmune a que realmente esa saturación de información te afecte. Y créemelo, si nosotros nos consideramos ser parte de la solución y nos consideramos de alguna manera líderes influyentes en personas que están a nuestro alrededor, si nos contaminamos y nos saturamos de información, nuestro estado de ánimo va a decaer. Y créemelo que lo más probable que toda esa saturación de información nos lleve a un nivel de miedo, y ese nivel de miedo se traduzca en un nivel de pánico. Y cuando llega el pánico, ¿qué crees? Nos paralizamos, nos contagiamos, se convierte en algo virulento que afecta a muchísima gente que está a nuestro alrededor. De tal manera que, te lo repito, infórmate, mas no te satures. Y elige bien la fuente de donde te vas a nutrir, porque eso entra en tu mente, genera emociones y una serie de cosas más. Excelente, así es, Vero. Y eso es una de las cosas que realmente nosotros tenemos que estar muy conscientes y muy responsables de eso. Mira, y la cuarta cosa que quiero mencionarte es que definitivamente nosotros tenemos que manejarnos cuando hemos sido llamados o convocados. Quédate en casa, sé productivo. Cuando yo digo una cosa es activo y otra cosa es productivo.
Es decir, en este momento, para mí, yo me siento productivo a pesar de que estoy en casa y a pesar de que realmente tengo ciertas circunstancias que no quiero comentarlas ahorita en cámara, pero que definitivamente Vero sabe perfectamente las circunstancias que vivimos en el transcurso de la semana pasada cuando me invitó a su programa para que estuviéramos participando con un aporte a la comunidad, que realmente nosotros tenemos que sentirnos productivos, que estamos dando parte de la solución a otro. Encuéntralo. Permite que tu genio interior, permite que yo diría, esa capacidad que todo ser humano, que en momentos de crisis genera inventiva, genera situaciones que suman, que aportan, fluyan, porque a eso estamos llamados. Créemelo que dentro de la población, no más del 3 ni el 5% de la población son influyentes. Entonces, si tú te consideras ser parte de esa comunidad influyente, aprovéchalo. No seas parte del contexto negativo, del contexto que suma en desánimos a otro. Por el contrario, ten presente que todo esto va a pasar, que todo esto va a llegar a tener su punto final. Y entonces, ¿cómo te vas a encontrar al final de esto que pase? Por eso decimos, quédate en casa y luego ¿qué? Porque si no te afectó la pandemia y tú permitiste que realmente no fuiste productivo, sino que fuiste afectado de una manera tal que simplemente fuiste una víctima, al final de cuentas, cuando pase todo esto, ¿cómo te vas a encontrar? Como en toda situación, Henry, a veces hay situaciones en la vida que uno no elige. Lo único que puedes elegir es qué vas a hacer con la situación. Y en este tiempo en que nosotros estamos, elige en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu energía y qué vas a hacer hoy, porque esto va a pasar. Así es mi querido Vero, así es. Mi quinto punto es, de verdad, y no lo vean como algo materialista, pero lo veo desde el punto de vista práctico, genera ingresos. Mira, va a haber, como dijo alguien que me impactó, todos en esta crisis vamos a perder. Sea algo pequeño, sea algo insignificante, sea algo muy complejo, pero todos, aquí no se queda nadie por fuera, todos vamos a perder algo. ¿Qué será ese algo? No lo sabemos, pero sí tenemos precisión acerca del dinero. Mira, el dinero es un elemento que realmente necesitamos para cubrir nuestras necesidades, nuestras cosas más básicas y elementales, y en este momento no te voy a dar una clase de finanzas. Pero lo que sí es cierto, que si tú eres de la parte productiva y tú te consideras de la parte de la creatividad y del ingenio, procura durante esta fase de quedarte en casa, de generar ingresos, de darle a otros la posibilidad de generar ingresos. Te voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tengo una persona que vive en la cuadra de la residencia donde estamos. Toda su vida ha vivido ayudando, limpiando el coche, etc. Bueno, mientras yo tenga el recurso, créemelo, que a esa persona, aunque no mueva el coche, voy a estar dándole la oportunidad de que él pueda generar ingresos para que pueda llevar alimento a su casa. Ese es un pequeño aporte por un ejemplo que te estoy poniendo. Pueden haber cientos de miles de ejemplos. Lo segundo, tú estás en casa. Crea esa creatividad, ese ingenio, porque vamos hacia esa dirección. Esta crisis está permitiendo enseñarnos y demostrarnos de que hay otras fuentes, otras maneras distintas, diferentes de generar ingresos. Mira, y te lo comparto de verdad desde lo más profundo de mi corazón. Muchas veces el ego, ya seamos porque tenemos un nivel o una profesión específica, en esta estancia que estamos en casa, y realmente si nos convocan a hacer algún tipo de actividad que nunca hemos hecho y que esa actividad pueda ser sumada a lo que nosotros tenemos que hacer sin dejar de acatar las normas sanitarias y de cuidado que cada uno de nosotros tiene, hagámoslo. ¿Por qué? Porque mira,
todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con sistemas médicos de salud, todo lo que tiene que ver con alimento, todo lo que tiene que ver con medicamento, todo lo que tiene que ver con servicio para que podamos funcionar como sociedad, probablemente tú no lo hayas hecho nunca. Pero de repente eso no quiere decir que tú no tengas el talento ni la preparación para hacerlo, sino que de repente ocupaste un rol gerencial donde estabas dirigiendo un grupo de personas, pero que tu talento y tu preparación en esa área la dominas perfectamente, y que si tú estando en casa tú puedes generar ingresos a través de eso para ayudar no solamente a tu familia, sino poder mantener esa ruleta o ese movimiento de lo que es la economía, hazlo. Porque una vez que esto pase, tenemos que preguntarnos cómo queda tu finanza o tu economía familiar. Entonces, dependiendo de cómo yo, el quedarme en casa y luego que yo me pregunto, ¿puedo generar desde la casa ingreso? Si la respuesta es sí, hazlo, porque eso va a favorecer para cuando esto pase, todos de una manera mucho más fluida podamos recuperarnos en un tiempo mucho más rápido y con mucho menos, vamos a decir así, secuelas que nos puedan quedar como marcas dentro de lo que es nuestra economía. Así, estas cosas pequeñas, sencillas, prácticas, quería compartirlas contigo que me estás escuchando a través del programa de Vero. No sé si tienes alguna pregunta. Muchísimas gracias, Henry. Las opciones están ahí. Mientras tengamos internet, electricidad y un equipo a través del cual podamos comunicarnos con el mundo, tenemos desde donde estamos la oportunidad de poder dar, de hacer, brindar, aunque lo hagas gratuito, lo hagas por donaciones, lo hagas por un monto pequeño, por solidaridad con todos los que estamos viviendo este tiempo. Como quiera que sea, pon lo que sabes hacer al servicio de la humanidad, porque te aseguro que hay alguien que lo va a valorar y que lo va a recibir. No importa si no eres Lucho haciendo infoproductos, generando cursos, haciendo ebooks o haciendo webinars, no importa. Busca la forma y aprovecha ahorita cuánto se está brindando de gratis en internet para que puedas poder poner tus habilidades en función de los demás y también poder recibir un beneficio. Mil gracias, Henry, por esta conversación. Quienes quieran conocer un poco más de Henry y puedan seguir sus recomendaciones, él tiene su canal en YouTube, Henry J. Carvajal, a él lo pueden seguir. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos invitado.